Cambiando de tema, para nosotros siempre es muy importante hablarnos de temas de salud, en particular de una enfermedad que puede tratarse mucho más fácilmente si se detecta a tiempo, que es el cáncer, y que nos causa mucho miedo, mucho temor, mucha preocupación. Así es que me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la oncóloga Suratzi Deneken Hernández. Es oncóloga del Hospital Ángeles, que siempre generosamente nos manda a sus mejores médicos y expertos, especialistas, para hablarnos de estos temas. Suratzi, muchas gracias, te agradezco mucho que estés hoy aquí. Hemos dicho siempre e insistimos en ello por necesidad que el tiempo de un diagnóstico hace la diferencia de un buen pronóstico, ¿no? Justamente, gracias por la invitación. Creo que hoy en día hablar de cáncer siempre es necesario, es de las primeras causas de muerte en el mundo, en nuestro país. Y de manera interesante debemos conocer que hasta 40% se podría prevenir. Y además de eso, el diagnóstico oportuno va a tener un impacto directo, justo como lo mencionaste, en el pronóstico, ¿no? Siempre llegar a tiempo significa una mejor oportunidad de curación y pues de supervivencia. ¿Cuándo es a tiempo o cuándo deja de ser temprano? Claro, pues hablamos que afortunadamente dentro de las primeras causas de cáncer, muchos de ellos podemos diagnosticarlo en un punto en el que todavía no se ha diseminado, es decir, que no ha dado metástasis y también que no está invadiendo de forma importante los tejidos adyacentes. Entonces, cuando ya hay síntomas, tal vez ya estamos llegando un poco tarde, ¿no? Entonces, de tal manera, quisiera decir que los estudios de tamizaje o cribado o screening, como podamos conocerlos, son vitales para un diagnóstico oportuno, es decir, cuando todavía no hay síntomas y la enfermedad está contenida. Es así que podemos ofrecer un tratamiento muy adecuado, muy oportuno y con todas las oportunidades de curación. Pero qué difícil es cuando hay algunos tipos de cáncer que son silenciosos, que no hay síntomas, ¿no? Claro, 100%. Y de hecho, de ahí deriva su agresividad y su letalidad, ¿no? Por ejemplo, cáncer de páncreas, desafortunadamente es uno de los tumores más letales. ¿Por qué? Porque al momento del diagnóstico ya se hace cuando hay síntomas y ya al momento de síntomas hay una invasión muy importante que impide un tratamiento curativo. ¿Cuáles son hoy por hoy en México los cánceres más frecuentes? En México vamos a tener principalmente cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer colorectal. Entonces podemos ver que es muy importante para estos tres tumores también el diagnóstico oportuno. La previsión. 100%. ¿No? Sobre todo, porque se puede atacar, se puede prevenir, y por eso tantas campañas de información, sobre todo a las mujeres que nos estemos revisando, los hombres también por el cáncer de próstata, en fin. Y por ejemplo, el cáncer colorectal creo que es un tumor que no tiene tanta difusión y es la tercera causa de muerte por cáncer, ¿no? Por ejemplo. Y ese afecta a toda la población y muy probablemente muchos no tienen consciente que las guías actuales sugieren que empecemos estudios de diagnóstico precoz desde los 45 años. O sea, a mí ya casi me toca. Sí. Oye, y en México, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre hombres y mujeres en incidencia? Aquí, sobre todo estos, cáncer de mama, cáncer de próstata, o cómo. Claro. A nivel para mujeres, pues obviamente va a ser cáncer de mama, también cáncer cervicouterino, tristemente, y digo tristemente porque algo que queremos en el cáncer es prevenirlo, y para el cáncer cervicouterino tenemos la vacuna contra el VPH, ¿no? Entonces, aunque ya tenemos esa estrategia, ya ni siquiera de diagnóstico temprano, sino de prevención, pues sigue siendo una enfermedad con una prevalencia alta. Y bueno, también cáncer colorectal. Para los hombres, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, en primer lugar, como había mencionado, y cáncer colorectal. Oye, ¿qué síntomas tendrían que alertarnos
yo no quisiera ser alarmista, ni mucho menos, pero que nos alerten qué tipo de síntomas, ¿no? Porque otra vez hay tipos de cáncer que sí son prevenibles y la detección temprana hace la diferencia. Y hay algunos síntomas que no deben ignorarse. Ayer estuvo con nosotros un neurocirujano y hablábamos de como, por ejemplo, ¿no? el tumor cerebral, que uno de los síntomas pudiera ser un dolor de cabeza persistente, en fin, y que pues en este país con tanto estrés estamos sometidos a tantos niveles de estrés que pudieran confundirnos, ¿no? Pero ¿cuáles son los síntomas que no debiéramos ignorar para un diagnóstico a tiempo? Claro, pues yo aquí tal vez haría como un poco de diferencia entre diferentes cánceres. Sí, ¿no? claro. Es decir, para cáncer de mama, pues tenemos mucha difusión en cuanto a la autoexploración, ¿no? Nunca va a ser normal los cambios de coloración. Tampoco es normal encontrarse un bulto, una tumoración. Obviamente muchas veces por eso va la a ser... autoexploración es importante, ¿no? Exacto, o la salida de sangre a través del pezón, eso no es normal, la aparición de alguna, igual bulto a nivel axilar, ¿no? Eso obviamente hay que recurrir. Aquí también si quisiera hacer un paréntesis, es necesario dos cosas. Uno, no confiarse en la edad. ¿Por qué? Porque muchos médicos desafortunadamente desestiman estos síntomas y piensan, bueno, eres joven, ¿no? Tienes 30 años, no puedes tener cáncer. Sin embargo, tengo muchas pacientes, mi paciente más joven tiene 25 años. Entonces, hay que acudir, o sea, si tiene la duda, hay que persistir y buscar un diagnóstico adecuado, no hay que quedarse con la duda y si se puede, obviamente, acudir con un oncólogo, ¿no? Para casos también ya en el otro extremo de la vida, ¿no? Obviamente la anemia de aparición en una persona adulta mayor, súbita, no es normal. No es normal. Para nada. Tenemos que investigar ahí justamente cáncer de colon, ¿no? Entonces, un dolor persistente a nivel también de la boca del estómago, en una persona ya mayor de 40 años que aparece de repente y estarlo tratando como gastritis y que no se quita, eso también debe de incentivar a la gente a buscar otra atención. Igualmente, la aparición de síntomas tipo colitis, ¿no? Que muchos pacientes desafortunadamente llegan tarde porque se les trata meses como una colitis y en realidad ya tienen otro problema, ¿no? ¿Cuáles serían esas molestias? Estreñimiento, evacuaciones con moco, inclusive sangrado, también dolor abdominal. Entonces, es un poco difícil hablar de un solo síntoma que nos orille a buscar atención médica, pero sí debemos de tener al menos en cuenta esto. Obviamente, también en el caso de todos, y sobre todo las personas que fuman, aquellos cambios en el patrón de la tos, porque muchos fumadores tosen, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que estén con una tos que aumenta o que empiezan con más infecciones y que tienen inclusive complicaciones como neumonía o alguna expectoración, o sea, una flema con sangre, pues todo eso debería también orillarlos a buscar atención médica. Ya. Oye, ¿cómo ha afectado o ha aumentado la incidencia de ciertos tipos de cáncer el estilo de vida actual que tenemos? Eso es una pregunta muy interesante, es un tema de debate. Sin embargo, es claro, ¿no? Cada vez vemos además pacientes más jóvenes con cáncer y eso sí está derivado de nuestro estilo de vida actual. Por ejemplo, la dieta. Lo que comemos. La dieta, la obesidad y el sedentarismo. Eso podría hablar de tres cosas que nosotros tenemos una incidencia, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto para prevenir? Obviamente también pues, tengo que hablar del consumo de alcohol y el tabaquismo, ¿no? Eso sabemos ya desde siempre que son elementos que van a promover el cáncer, se llaman carcinógenos, ¿no? El tabaco tiene muchas sustancias que provocan mutaciones en las células, al igual que el alcohol. La dieta que está llena de grasas polisaturadas, muchos conservadores, que además están
en este rubro también el consumo bajo de fibra, de vegetales frescos, de fruta. Todo eso que lleva también, es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, todos estos patrones alimenticios que hemos adoptado y que no son los más sanos, también nos llevan a un sedentarismo. Generalmente estoy hablando, pues, que casi siempre van de la mano, ¿no? Y ese sedentarismo refleja también un incremento por sí mismo del riesgo de padecer cáncer, y las personas que tuvieron ya cáncer también tienen un riesgo mayor de que regrese, de una recurrencia, si siguen con estos hábitos, ¿no? Entonces, malos hábitos, pues sí, son malos hábitos, ¿no? Una persona que es sana, digamos, ¿no? Que no tiene una enfermedad diagnosticada. ¿Cada cuánto es importante y a partir de qué edad, Suratzi, hacerse un chequeo médico y qué tipo de chequeo también, ¿no? Claro, pues aquí el corte, digamos que sería 40 años, ¿no? Obviamente ya se individualiza dependiendo si hay antecedentes en la familia, ¿no? O si hay, por ejemplo, que es menos frecuente, eso siempre me preguntan, ¿no? Genético. Menos del 10% de los cánceres son genéticos. Menos del 10%. Pero existe, ¿no? Entonces, en esos casos familiares, pues ya inclusive los tenemos identificados y pues en esa población, es decir, en esa familia, todos los estudios deberán empezar antes. Pero en términos generales, hablamos de 40 años, ¿para qué? Por ejemplo, para empezar con mastografía. Eso obviamente estamos hablando de México, ¿no? En otros países, por ejemplo, en la Unión Europea se recomienda hacer la mastografía a partir de los 50, pero en nuestro país es a partir de los 40 años. También para los hombres, la realización de un antígeno prostático específico para detección oportuna del cáncer de próstata. Y otra cosa que mencionaba hace ratito, eso tiene un poco, es reciente, el corte de edad a partir de 45 años para un diagnóstico temprano de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque se ha visto una tendencia a diagnósticos más en personas más jóvenes. Entonces antes se hacía a los 50, pero ya a los 50 ya una población ya estaba en mucho riesgo, ¿no? Entonces a los 45 años sí ya nos toca a todos hacernos al menos una prueba que se llama guayaco, que es sangre oculta en heces. También hay otra prueba inmunofecal, que también es en heces, es anual, o lo que sería lo ideal, lo mejor. Perdón, no es tos rara, es que se me fue chueco. Perdón. Y lo que sería ideal sería una colonoscopia. ¿Por qué pienso que es el estudio ideal? Porque es un estudio que sí, es invasivo, claramente, pero permite la visualización de todo el colon. De todo. Y si hubiera algún pólipo, si hubiera alguna lesión, pues en ese mismo ya recibe un tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es que sí sería ideal. Si el estudio sale bien, es la buena noticia, ya es cada 10 años, ¿no? Ah, perfecto. Sí. Oye, Suratzi, la verdad es que mucha gente no nos hacemos, o sea, hay mucho miedo a un mal diagnóstico, ¿no? No un mal diagnóstico, a un mal, o sea, que te diagnostiquen algo que cáncer, no está padre, ¿no? Sí. O sea, oímos cáncer y ya es así como una sentencia de muerte, que no necesariamente tendría que ser así, pero mucha gente no se hace estudios justamente por eso, ¿no? Por el miedo a que sea un resultado pues triste y doloroso, ¿sabes? Sí, la verdad es que es comprensible, ¿no? La palabra paraliza, tiene una que te debe tocar mucho a ti eso, ¿no? Sí. Y sobre todo este proceso de dar esa mala noticia. Sí, claro. Pero pues aquí el mensaje sería que el miedo nos paraliza, ¿no? Pero no podemos actuar con ese miedo, sobre todo pensando en que si bien puede haber el diagnóstico, el punto es hacerlo de forma oportuna, temprana, y con eso saber que tenemos de nuestro lado un tratamiento eficaz y oportuno. Un buen pronóstico, claro. ¿no? Oye, y y además, y esto hablaba con el neurocirujano ayer, los avances científicos y de tecnología te permiten tener un buen pronóstico. Claro, obviamente el poder tener acceso a estos estudios es un reto en nuestro país. Sí, claro. Pero está ahí
y sobre todo saber que sí podemos llegar a tener ese diagnóstico y el acceso al tratamiento quirúrgico, al tratamiento de radioterapia y sobre todo también, que esa es mi área, al tratamiento médico, que involucra cualquier tipo de medicamento, es decir, medicamento oral, inmunoterapia, terapia blanco, todo ese arsenal que existe hoy en día, porque además la industria farmacéutica donde más invierte es en cáncer, ¿no? Entonces, todo el tiempo se están desarrollando nuevos medicamentos. Ese también es algo que quisiera transmitir. Ahora tenemos muchas más opciones de tratamiento y eso hace la diferencia. Y más benignas que antes, ¿no? Sí, también. También, la verdad. Oye, ¿y qué está haciendo el hospital? ¿Cómo está impulsando la detección temprana? Justamente todavía tenemos acceso a la campaña de detección de cáncer de mama. No es comercial, Ajá, no, pero pues hazlo. finalmente, son cuates, son mis amigos. Finalmente, octubre, recuerden que es el mes de cáncer de mama, entonces ahorita todavía hay acceso a esa promoción para la realización de mastografía, que recordemos es el estudio ideal, ¿no? ¿Por qué es el estudio ideal? Porque va a permitir ver las lesiones que queremos ver en el momento adecuado, es decir, cuando ni siquiera están invadiendo, y puede ser que solamente una cirugía sea suficiente, ¿no? En algunos casos. También se están creando nuevas clínicas de atención justamente dirigidas a cada tipo de cáncer. Tenemos también ahora algo que se llama Tumor Board, en el cual discutimos los casos más complejos. Esto también asegura que los pacientes van a recibir la opinión consensuada de expertos que están involucrados, los cirujanos, los médicos de radioterapia, los médicos de imagen, los oncólogos médicos, todos para decidir qué es el mejor camino. El mejor camino. El mejor tratamiento. También contamos... Y esto en el centro oncológico, ¿no? Claro. Que es de primerísimo nivel, la verdad. Sí, tenemos también, obviamente, para poder hacer un adecuado diagnóstico, que esa es otra cosa básica, ¿no? Tener los mejores equipos, más precisos, incluyendo el tratamiento de radioterapia, los estudios adecuados, como seguramente lo han escuchado, que se llama PET-CT, que es lo que tenemos mejor para que es hacer. Imagen, ¿no? Es una imagen de todo el cuerpo, es de cuerpo completo. Se busca ver la extensión de la enfermedad. También hay un laboratorio, obviamente, de patología, que nos permite hacer un diagnóstico adecuado, y finalmente un laboratorio en donde se puede hacer diagnóstico molecular, porque esa es otra cosa que quisiera comentar. Hoy el cáncer no se trata todos igual, ¿no? No estamos en los 90s, en los que además que pues muchos médicos que no son oncólogos siguen teniendo la idea de que cáncer es igual a muerte y pues no hacen más. No es así. Tenemos que estudiar ese cáncer y ver qué opciones, porque ahora ya hay una miriada de medicamentos, de opciones de tratamiento, y se tienen que analizar molecularmente. Ya. Pues yo te agradezco muchísimo, Suratzi, que hayas estado con nosotros. Y pues nada, la verdad es que lo dije ayer, el centro neurológico que tiene el Hospital Ángeles es increíble, el centro oncológico también, ¿no? Y qué bueno que hagan campañas de concientización a la ciudadanía como esta, y lo que yo pueda ayudar, por supuesto, siempre tratándose de la salud de todos, aquí estoy, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, al contrario, Suratzi, muchas gracias. Este es un resumen de lo más importante al momento. Acepta y aprueba la renuncia. Con el voto de Morena y aliados, pero el reclamo de la oposición, el Senado de la República aprobó y aceptó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República. El Senado de la República acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz